La lectura y la escritura son un legado invaluable de nuestros ancestros. Hace más de 5.000 años, el desafío de sobrevivir hizo que naciera la necesidad de registrar y comunicar lo que ocurría a nuestro alrededor. Esto comenzó en forma de pictografías para representar animales, lugares, objetos, entre otros. Pero hacía falta demasiados dibujos para plasmar todo lo necesario. El paso del dibujo a la escritura como tal probablemente se originó con un fin contable. Estos nuevos signos nos permitieron limitar la cantidad de elementos para comunicar una idea. Sin embargo, dado que el cerebro humano lleva muy poco tiempo adaptándose para permitir la lectoescritura, no es algo que esté integrado en nuestra evolución. La destreza para poder leer esos signos debe ser adquirida por cada ser humano, pues a diferencia del habla, el cerebro no viene naturalmente programado para eso. Por esto, es esencial enseñar la relación entre sonidos y representaciones gráficas de manera explícita y sistemática, porque nuestros estudiantes no la desarrollarán solo por estar rodeados de símbolos escritos. Para poder leer, nuestro cerebro tiene que descifrar el alfabeto. Debemos unir un sonido o más con cada letra y luego unir esos sonidos para leer palabras. Esto implica una serie de conexiones inéditas para nuestro cerebro que nos permite asociar los grafemas a los fonemas y acceder al significado de lo que leemos.